XIV. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias y antes de nada, una fecha para apuntar en el calendario. 24 de junio. Ese será el día que Pedro Sánchez acuda al Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, acudirá a la Cámara Baja a explicar las últimas investigaciones judiciales que salpican a su partido. Pero la foto de la mañana sin duda es esta. Así ha salido el Papa del Congreso, así ha abandonado León XIV la carrera de San Jerónimo tras dirigir un discurso, el primero que realiza un Papa ante las Cortes y en el que ha evitado mencionar los casos de pederastia en la Iglesia. León XIV no ha dicho nada en el Congreso y la única mención ha sido después en su reunión con los obispos en la conferencia episcopal. Ojo, sin mencionar expresamente las palabras abuso o pederastia. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. En el Congreso hemos escuchado previamente al León XIV más conservador, con una oposición rotunda a la eutanasia o al aborto, un derecho que, recordemos, el Parlamento trata de blindar ahora en la Constitución. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo, servir y proteger a cada persona. Y con este otro guiño a las posiciones políticas más conservadoras, la defensa de una familia tradicional y su derecho a elegir cómo deben ser educados sus hijos. Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas. Como digo, dos guiños, dos referencias claras al PP y a Vox que defienden esta postura. León XIV ha puesto el acento de nuevo en la discriminación de los migrantes. Aquí ya no hay coincidencias con la ultraderecha y ha reprochado el uso de la descalificación como arma política. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos. León XIV, que ha hecho de nuevo autocrítica por la posición y el uso de la doctrina cristiana que se hizo durante la conquista de América hace más de 500 años. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. 2:33, pues remarcados los principales titulares de ese discurso, nosotros vamos a irnos al Congreso con las reacciones a este discurso de León XIV que ha tenido un poco para todos y que cada grupo pues ha interpretado como ha querido, la derecha y la izquierda, y que nos deja además imágenes esta mañana bastante singulares ahí en la Cámara Baja. Josué Coello, cuéntanos qué tal, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Allí no han estado ni Zapatero ni Felipe González, pero sí hemos podido ver a un rufián entregado a León XIV casi tanto como Feijóo o como Míriam Nogueras, ¿no?, que ha aprovechado el apretón de manos para pedirle al Papa que hable en catalán durante su visita a Barcelona. Sí, ha sido una de las imágenes del día, ese momento en el que durante el saludo con los portavoces parlamentarios Míriam Nogueras le ha pedido al Papa que ante su inminente llegada a Barcelona hable en catalán. Matizaba minutos después Nogueras que eso es un acto de respeto. Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte y de amor. En general, tú lo decías, cada partido ha cogido lo que le ha interesado del discurso de León XIV para hacerlo un poco suyo. El humanismo de sus palabras era algo que destacaban Gabriel Rufián de Esquerra o Maribel Vaquero del PNV. Humanista, es que yo creo que sigue la senda del Papa anterior,
Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discurso. Al final es puro cristianismo. El discurso que ha hecho es un discurso humanista de defensa de las personas. Y bueno, nosotros queremos resaltar y que tenga que tomar apuntes y que tenga que tomar apuntes el que los tenga que tomar. Mientras que Santiago Abascal no se ha dado por aludido por las palabras del Papa sobre la migración. Yo creo que es perfectamente razonable escuchar un discurso de acogida, como el que nosotros compartimos, un discurso de combate de las mafias. A Feijóo directamente le ha gustado todo. Ha tratado todos los temas y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho, cómo lo ha dicho. Y un último sonido, el del Gobierno. Si el PSOE discrepa de las palabras de León XIV sobre el aborto o la eutanasia, el ministro Félix Bolaños matizaba que lo hacen desde el respeto. Por supuesto que respetamos todas las posiciones políticas y todas las posiciones que tiene la Iglesia Católica, toda la relación que hemos tenido en la Iglesia. Entre las ausencias destacadas, la de representantes de Podemos o del BNG, la de los expresidentes del Gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, o la de la mayoría de presidentes autonómicos, solo estaban Salvador Illa y el asturiano Adrián Barbón. Difícil oponerse a lo de la paz o a que tengamos un mundo más justo, a no discriminar a nadie por su lugar de origen, pero vamos, lo del aborto y lo de la educación, como poco, pues llama la atención que la izquierda no haya sido un poquito más crítica con este discurso de León XIV. Ya digo que en el Congreso no ha habido referencias a los casos de abusos, a pesar del malestar de los colectivos que representan a estas víctimas, y eso que Francina Armengol previamente le había recordado al Papa las heridas abiertas con este tema aquí en nuestro país. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas, que tanto se ha hablado en las Cortes Generales, sobre todo a raíz del riguroso informe que nos presentó el Defensor del Pueblo. Allí no, pero no ha sido hasta después, en su encuentro con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal, cuando ya ha hecho una leve referencia al tema. Marina García, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, Marina, ha sido una referencia, la primera referencia a este tema en su viaje, muy sutil, ¿no? Sin citar expresamente al menos las palabras pederastia o abuso sexual. Así es, pero pronunciadas, eso sí, en sede eclesiástica, ante los obispos de la Conferencia Episcopal Española que representan al Vaticano, a la Iglesia en este país, casi como una posición pública antes del encuentro que se prevé esta tarde con algunas víctimas de pederastia. De hecho, a todos les ha pedido responsabilidad en una tarea que no solo es de la jerarquía, sino de toda la comunidad, y que ve aún como un reto abierto al que hay que responder, porque dice textualmente: cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y cambios reales de sanación, además de hablar del fenómeno como acabamos de escuchar como una plaga dolorosa, y pedir verdad, justicia, reparación y compromiso con la prevención. A los obispos, por cierto, también les ha exigido que superen sus divisiones. Les ha dicho que una Iglesia reconciliada por dentro puede hablar con mayor libertad. Recordemos que uno de los motivos por los que Prevost fue elegido Papa hace un año fue el objetivo de superar las divisiones de la Iglesia. Gracias, Marina. Gracias. Esta tarde, sí, el Papa se va a ver con una representación de víctimas, pero solo de aquellas que se han acogido al programa de reparación de la Iglesia. El resto de colectivos pues han protestado esta mañana frente a la sede de la Anunciatura. Mariela Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estos colectivos básicamente se quejan de que León XIV no les recibe y que solo se vea con bastante, además, poca transparencia, con grupos que han aceptado el sistema de reparación de la propia Iglesia, grupos que tampoco esquivan sus críticas al gobierno y su voluntad de hacer que esos delitos no prescriban, ¿no? Excluidas, marginadas y silenciadas. Así se sienten las víctimas de las asociaciones que durante estos años han estado denunciando públicamente con enorme coste personal la pederastia, y ahora el Papa solo recibirá a algunas que han pasado por los programas de atención de la Iglesia. Lo que están haciendo es ocultar a la gran mayoría de sus víctimas, dando luz a un grupo muy reducido, y que lo que pretenden es enseñarle al Papa lo bien que funciona el plan Repara, que ha sido un fracaso. Juan Cuatrecasas, presidente de la Infancia Robada, se ha plantado esta mañana ante la Anunciatura con representantes de otros colectivos para protestar. También estuvo el activista y primera víctima pública de los abusos sexuales en la Abadía de Montserrat, para denunciar que el Gobierno ha paralizado en el Congreso la ley de la no prescripción de los delitos sexuales. Nosotros queremos denunciar públicamente nuestro profundo temor de que el Vaticano y Pedro Sánchez hayan llegado a un acuerdo que, a cambio de que el Papa se haga la foto hoy en Nunciatura, el Gobierno esté dispuesto a meter la ley en un cajón. Es Miguel Ángel Hurtado. La reunión con las víctimas elegidas para la audiencia en la Anunciatura será esta tarde a las 4:15. La Iglesia
quiere que sea un encuentro discreto y reservado, sin exponer a los afectados, contacto del que después se informará. 20 minutos para las 3 en punto de la tarde, vamos ya con el análisis. Hora 14, con Javier Casal. Tercer día de viaje del Papa y hoy la firma, el análisis lo hace nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés. Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joan, es verdad que los discursos del Papa tienen un poco para todos, ¿no? Y es verdad que quizá no sea de tono tan duro como otros papas, como lo fue en su día Benedicto, cuando se refiere, por ejemplo, al aborto, a la eutanasia o al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en la práctica el Papa apela a lo que apela, ¿no? Y lo que les está diciendo a los suyos es que no colaboren con esas leyes, es decir, en la práctica la Iglesia lo que está es instando a los suyos a una especie de insumisión, ¿no? Insumisión, pero no rebelión, según el Papa. Conscientious objection is not rebellion, but an act of Así lo afirmó León XIV en enero pasado ante el cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano. Hoy en su discurso ante el Parlamento ha evitado pronunciar las palabras aborto y eutanasia, temas que, junto con el matrimonio entre personas del mismo sexo, han sido causa de confrontación del Vaticano con el Estado español en los pontificados de Benedicto XVI y de Francisco. León XIV, por el contrario, evita esta confrontación. Su estrategia consiste en pedir a los creyentes, personal sanitario, familiares de enfermos terminales o alcaldes que celebren bodas, que se nieguen a participar en estas actividades alegando objeción de conciencia, y ha reclamado a los legisladores que garanticen este derecho. En el tercer día de su visita a España sigue sin hablar en público de los abusos sexuales del clero, sigue sin hablar de divorcio, del papel de la mujer en la Iglesia o del celibato, tampoco de las guerras en Ucrania, en el Líbano y en Gaza. Hablará de inmigración, sí, en Canarias. Joan Solés, oye, qué bien verte aquí en Madrid. Un placer. Gracias, un saludo y buenas tardes. Y nosotros, a la vuelta. Nos ponemos con la última hora de la guerra de Irán. Trump pide a Israel y también a Irán que cesen los ataques, pero Netanyahu tiene vida propia. Los ataques cruzados han continuado durante las últimas horas, aunque las dos partes, tanto Teherán como Israel, de momento han decidido darse un tiempo. Hora 14. Javier Casal. Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras. Carglass cambia, Carglass repara. Funcionan siempre like a Bosch. Cocina integrada, calidad probada. Like a Bosch. El tiempo pasa, calidad que arrasa. Y tu cocina está integrada. Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch. Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro. Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy 1 de cada 3 niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en savethechildren.es. Descubre la experiencia premium con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. Barcos elegantes con servicio personalizado y más de 300 destinos con estancias más largas. Haz tu reserva en junio con hasta 300 euros de descuento. Además, el nuevo barco Celebrity Excel zarpa este verano desde Barcelona y desde solo 850 euros. Consulta condiciones. Reserva en Viajes El Corte Inglés tu crucero premium. Hora 14, con Javier Casal. 2:44, Donald Trump ha pedido a primera hora de la mañana a través de su red social tanto a Israel como a Irán que paren ya, que dejen de atacarse de forma inmediata. Trump asegura que el camino hacia la paz ya está abierto, pero que no se puede torpedear con la estupidez o con la ignorancia. Aviso navegantes, Irán ha culpado a los Estados Unidos de estos combates y de generar muchísima desconfianza, al tiempo que Israel ha demostrado una vez más que no atiende siempre a las órdenes de la Casa Blanca. De momento parece que las cosas están un poquito
poquito más tranquilas en las últimas horas, aunque ya veremos por cuánto tiempo. Tanto Israel como Irán, de hecho, han anunciado que cesan de momento sus ataques cruzados. Vamos con esa última hora. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Ambas partes sí han dado por finalizada esta escalada de las últimas horas que ha roto la frágil tregua vigente desde hace 2 meses. Ambos han dado un paso atrás después de ese mensaje de Trump que señalabas, en el que el presidente reivindica el alto el fuego, asegura que ambas partes lo quieren y que solo la ignorancia o la estupidez pueden obstaculizarlo. Irán ha reaccionado casi de inmediato, ha anunciado el cese de sus ataques a Israel, a menos que Israel continúe su ofensiva al Líbano, asunto que el régimen iraní ha vuelto a dar máxima importancia en el marco de estas negociaciones con Estados Unidos. Pero para convencer a Israel ha hecho falta algo más, otra llamada de Trump. Fuentes del Estado hebreo aseguran a Reuters que el presidente de Estados Unidos ha vuelto a llamar esta mañana a Netanyahu. Ha sido después cuando el gobierno de Israel ha anunciado el cese de hostilidades contra Irán a petición del presidente norteamericano. Trump lo intentó anoche, intentó mediar sin éxito y la violencia ha escalado estas últimas horas en Oriente Medio, complicando el tablero en la zona, porque los hutíes de Yemen han salido en defensa de Irán y han llegado a anunciar esta mañana el bloqueo de la navegación de Israel por el Mar Rojo. La noticia hasta ahora, como decías, es que ambas partes dan por zanjada la escalada, pero está por ver cómo afecta a las negociaciones para la reapertura del Estrecho de Hormuz. Pues con estas turbulencias los mercados envían también sus señales este lunes. Jordi Fábrega, jefe de economía de la SER, aunque algunos de estos vaivenes pues no están estrictamente relacionados con la guerra de Irán, pero tenemos al petróleo subiendo y las bolsas que estaban bajando ahora subiendo otra vez, ¿no? Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, y casi un 2% sube el barril de petróleo Brent a esta hora. Cuesta algo más de $95. Es una subida que se está moderando después de que a primera hora el petróleo llegara a rozar los $98 después de esos ataques. Y en las bolsas, como dices, ha sido una mañana de números rojos, de pérdidas, especialmente en los mercados asiáticos, donde hemos visto el índice de Corea caer hasta un 8% y al de Japón dejarse casi un 4%, aunque, como dices, esto no tiene que ver solo con la guerra, porque son caídas las que hemos visto esta madrugada, especialmente en Asia, que se arrastran desde el viernes en los mercados por las dudas sobre el futuro y la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial. Ahora mismo lo que tenemos es a las bolsas recuperándose de esas caídas. El IBEX 35 está prácticamente plano y también están o planos o cayendo muy poco algunos de los principales índices europeos, como por ejemplo el alemán o el francés. Nos acercamos ya a la redacción de informativos. Con más cuestiones de este lunes, Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Coincidiendo con esta escalada de la guerra en Oriente Próximo, la Unión Europea ha aprobado nuevas sanciones contra Irán por el cierre del Estrecho de Hormuz. Lo ha anunciado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, que ha explicado que son nuevas sanciones a miembros de la Guardia Revolucionaria y a entidades iraníes. Kallas también ha propuesto ampliar las sanciones contra Rusia y ha insistido en que no es momento de hablar, ha dicho, con Vladimir Putin por Ucrania. Precisamente esta mañana se ha producido un nuevo incidente en el mar Báltico. La OTAN ha derribado un dron ruso que sobrevolaba el espacio aéreo de Letonia y que ha obligado a este país a emitir una orden para que la población permaneciese en sus casas en las regiones del este. Y al margen de todo esto, Casal, destacan las palabras del ministro de Justicia francés, que ha reunido a los fiscales después del caso Liana, que ha provocado una gran conmoción en el país. El cuerpo de esta niña de 11 años fue encontrado el pasado jueves después de llevar unos días desaparecida, y el detenido es un hombre que había sido denunciado varias veces por violación a menores. El ministro Darmanin ha dicho que la muerte de esta niña es un fracaso judicial y del Estado y ha insistido en que se van a revisar unas 70.000 denuncias por violencia sexual infantil. Y en menos de 2 minutos os contamos además las novedades sobre el caso Leire y la última entrega del barómetro que elabora 40dB para la serie El País. Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. 1 de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo, volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España. Perdone, ¿podría bajar el aire acondicionado? Es que estoy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y me estoy quedando helada. Este verano, refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normales como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. Las semanas de turbulencias en el PSOE le pasan factura a los socialistas en las encuestas. En la de 40dB para la serie El País, los populares amplían hasta los 5 puntos su ventaja sobre el PSOE. En el tablero electoral, Sumar se recupera ligeramente y Vox, la ultraderecha de Vox, vuelve a perder fuelle entre los jóvenes. Julia Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. La brecha entre el PP y el PSOE se amplía en esta encuesta que se hizo entre el 28 de mayo y el día 1 de este mes. En esas fechas ya habíamos conocido la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz. Con ese escenario, el barómetro muestra una bajada del PSOE hasta el 27,7% y una subida del PP que alcanza el 32,4% de los votos. No se veía una diferencia así desde que estalló el caso Cerdán hace un año. Entonces el PSOE tocó su suelo. Esta vez no cae tanto, aunque la encuesta no refleja el impacto de la publicación del sumario del caso Leire, porque fue posterior al trabajo de campo. Sube Sumar, sí, y rompe con la tendencia de bajada que arrastraba desde febrero, aunque sigue muy lejos de los resultados de las últimas generales, incluso sumando el 2,3% que la encuesta da a Podemos. Vox, por su parte, confirma su frenazo, baja por tercer mes consecutivo. Los de Abascal pierden fuerza en el tramo más joven, dejan de ser el partido favorito de los votantes de entre 18 y 24 años y pierden también fidelidad entre quienes los votaron en 2023. Aún así, la suma de la ultraderecha con el PP da al bloque casi la mitad de los votos, 14 puntos más que PSOE, Sumar y Podemos juntos. Y como siempre tenéis la encuesta completa en nuestra web en cadenaser.com. Estas son las consecuencias. En el origen, pues esa retahíla de casos de presunta corrupción. Varias cuestiones sobre esto. La primera la hemos contado al arrancar a las 2, la decisión del juez Pedraz de citar para el próximo 10 de julio a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona. La cita como testigo. Recordemos que Narbona y la presunta fontanera de Ferraz mantuvieron, según el sumario, una conversación el mismo día en que Pedro Sánchez anunciaba 5 días de reflexión mediante una carta a la militancia socialista. Ampliamos, Miguel Ángel Campos. El juez atiende la petición de la Fiscalía y ordena una batería de diligencias para comprobar si se ejecutaron las maniobras de Leire Díez para torpedear causas que afectaran al PSOE. En este sentido, cita entre el 26 de junio y el 14 de julio a 22 testigos y un imputado, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, por el supuesto soborno a Carmen Pano, la exsuegra de Aldama, que dijo haber llevado dinero en bolsas a Ferraz. Entre los testigos destaca la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que comparecerá el 10 de julio por sus conversaciones con Leire Díez, así como 2 guardias civiles y 2 generales por si recibieron presiones para que la UCO se pusiera de perfil. El juez también reclama que la Fiscalía General del Estado informe si se reunió con varios de los implicados, entre ellos Díez o el empresario Pérez Dolcet, que se remitan oficios para saber si hubo presiones en los juzgados que llevaban los casos del fiscal Grinda o el hermano del presidente en Badajoz, o si se produjo algún trato de favor para la concesión de la nacionalidad al venezolano Nervis Villalobos, supuesto colaborador de la trama. Caso Leire lo primero. Lo segundo, sobre el caso Plus Ultra, el Partido Popular ha pedido imputar a las hijas de Zapatero en esta causa. Y tercera cuestión, el juicio por enchufismo en la Diputación de Badajoz. Recta final del juicio a David Sánchez, el hermano del presidente, con las conclusiones finales de las acusaciones populares, así que quizá mañana el juicio puede quedar visto ya para sentencia. Información de Isabel Vega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, turno para las acusaciones populares para hacer su propia lectura del juicio y pedir condenas, como Alberto Durán, letrado del PP, que pone en duda la validez de los testigos. Los testigos han aportado poco. Los testigos o son inducidos, o son contratados, o trabajan para la Diputación, o tienen miedo a decir la verdad, o han sido recientemente ascendidos, que es lo peor. Marta Castro, de Vox, ponía el acento en el presidente del Gobierno. El fantasma ha dicho que sobrevuela todo el procedimiento. El pilar que ha faltado es la actuación de Fiscalía. Fiscalía no ha acusado. Tendría órdenes de sus superiores, que todos sabemos de quién depende, y que actualmente se le conoce por sus siglas PS. Efectivamente, Pedro Sánchez. Para Luis María Pardo, de Justicia Europa, basta con asomarse al expediente de la plaza de David Sánchez para ver delito. ¿Pero quién se cree que esto lo firmó? O sea, es que no se lo puede creer nadie. Esto es grosero, es burdo. Es decir, esto es una fabricación post de un expediente administrativo según se iban requiriendo
transparencias, etcétera, etcétera, hasta que hubo una magistrada que dijo, deme el expediente administrativo. Estas acusaciones, como Liberum y Abogados Cristianos, han elevado a 6 años la petición de cárcel para David Sánchez, cuyo letrado tomará después la palabra, como el resto de las defensas, para rebatir el relato acusatorio. Y por abrochar todo esto, también de los tribunales, un juzgado de Madrid admite a trámite la querella del Partido Popular por el rescate de Europa. Un frente más, este juzgado abre causa y cita a declarar como investigado a Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la SEPI. Información de Pedro Jiménez. El juez abre una investigación por el rescate de 475 millones que el Gobierno aprobó para Air Europa después de la querella de PP y Vox. Imputa por un presunto delito de prevaricación a Bartolomé Lora y le llama a declarar el próximo 3 de julio. Lora fue el vicepresidente de la SEPI que firmó la ayuda pública. Además, reclama documentación, todo el expediente de la ayuda pública, incluidos correos, informes y briefings que haya, y también las identidades de las personas que participaron en el proceso. Secretaría del Consejo Gestor, vocales, los invitados a las sesiones sobre el rescate, técnicos instructores del expediente y el abogado del Estado que firmó el informe. Les advierte de que serán citados en la forma que corresponda cuando declare Lora. Fuentes de Moncloa explican que el préstamo ha cumplido todos los requisitos, que ya se ha devuelto y que ni la Audiencia de Madrid ni la Audiencia Nacional, tampoco el Tribunal Supremo, admitieron a trámite querellas similares. 5 minutos para las 3 en punto de la tarde. Después de la crisis abierta en el CENIO, en el principal centro de investigación en la lucha contra el cáncer, con los problemas y casos de corrupción, finalmente, este centro lo van a dirigir tres científicos muy prestigiosos del propio centro. Ellos van a ser los encargados de llevar o de dirigir la comisión que tratará de calmar las aguas del CENIO durante los próximos meses. Información de Marina Fernández. Un triunvirato para gestionar el día a día del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas hasta que estén aprobados unos nuevos estatutos, es decir, hasta al menos el primer trimestre de 2027. Es la solución que ha encontrado el patronato del CENIO después de que el investigador Raúl Rabadán, que había sido elegido en un concurso internacional para dirigir el centro, decidiera finalmente no asumir el cargo por la politización, la polarización y el ruido mediático que rodean ya indefectiblemente al CENIO. La crisis se remonta al 2024, cuando fueron destituidos el gerente Juan Arroyo y la directora María Blasco. Desde entonces, la actividad científica del organismo ha quedado eclipsada por dimisiones, presuntos casos de acoso, la estampida de entidades privadas que han abandonado el patronato y una investigación de anticorrupción que sigue abierta. En este contexto, tres científicos del centro, Luis Paz Ares, Fátima Al-Sarur y Óscar Llorca, asumen la dirección de forma temporal para iniciar, según el patronato, un proceso de refundación. Ahora volvemos, pero muy atentos porque arranca la semana de la fiesta del cine. Estrenos y rebajas en taquilla. La teoría 116 dice que España va a ganar este mundial y que tú lo verás en pantalla gigante. Porque en MediaMarkt sorteamos 3 teles Hisense de 116 pulgadas. ¿Quieres una? Pues entra en MediaMarkt.es, registra tu ticket de compra y participa. Esta vez son 4 días de rebajas, entradas a 3,5 euros en cientos de cines y además esta vez sin necesidad de registrarse antes. Todo fácil para revitalizar una taquilla que ahora ofrece mucha película de miedo, alguna aventura espacial y siempre buen cine español. Raquel García. Son más de 300 salas en toda España las que participan en esta nueva fiesta del cine con entradas a solo 3,50 euros. Una estupenda forma de disfrutar de la pantalla grande y de darle un empujón a la taquilla que en estos primeros meses ha registrado sus mejores datos en 6 años. Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme. Para elegir esta semana tenemos desde el fenómeno de terror Black Rooms, la enésima entrega de Scary Movies o el giro que le han dado a la comedia romántica Zendaya y Robert Pattinson en el drama. Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años. Alberto, no ha comido usted de colonia. Cine español, como La luz sobre los abusos sexuales en la iglesia o la última peli de la directora de Infiltrada, Arantxa Echevarría. Cada día nace un listo, con Hugo Silva como protagonista. Eres el que devolverá la paz a Eternia. Y cine familiar, con películas como Mandalorian y Grogu, o para los más nostálgicos, la adaptación de He-Man y los Masters del Universo. Ojo, la peli que nos gusta a nosotros es la del Mundial que va a arrancar ya, ¿no? Porque pasaron las elecciones y toda la atención la tenemos puesta ya en el Mundial. Faltan 3 días y juega España. Estamos a 3 días del comienzo del Mundial. Hoy juegan... Bueno, lo que pasa es que, claro, hay que contar a la gente que juega hoy pero mañana España, porque claro, juega a las 4 de la madrugada. Nos va a volver locos a todos. Hoy jugamos a las 4 de la madrugada, amistoso en Puebla, en México, contra la selección de Perú. Es el último amistoso que va a jugar España antes del debut en el Mundial. Este ya sí que va a ser interesante, importante. Luis de la Fuente va a poner un 11 muy parecido
al 11 que vamos a empezar el Mundial contra Cabo Verde. Lo empezamos dentro de una semana. Ese sí empieza un horario más o menos normal, a las 6 de la tarde. Pero bueno, que se sitúe la gente en lo de esta madrugada. Esta madrugada a las 4, España-Perú en Puebla, en México, el amistoso que nos queda de preparación para el Mundial. Y además, pues claro, toda la resaca de las elecciones a la presidencia del Real Madrid, que van a tener novedades en cuanto a fichajes no tardando mucho, diría yo. Es más, esta semana probablemente vayamos a tener noticias del bombazo galáctico que prepara Florentino Pérez. Arranca Ser Deportivos en la antena de la SER. Ahora te escuchamos, Paco. Nos marchamos esta noche, todo el análisis del día con Pablo Tallón en Hora 25 y nosotros regresamos como siempre mañana desde las 2, la 1 en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.